En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo 4, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos en el 5º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 6 números al estudio del tema que tiene como título diversas formas de penitencia en la vida cristiana. El día de hoy vamos a continuar una parte del número 1435 y el número 1436. El día de ayer estábamos hablando de la conversión que se realiza en la vida cotidiana mediante los gestos de reconciliación, atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho. Vamos a ver de este número la última parte que nos atañe el día de hoy. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Bueno, ya con esto se nos encamina nuestra catequesis del día de hoy. Es una invitación. Es una invitación a dar un paso más. Tomar la cruz como camino. En los otros medios que nos presentó el catecismo del día de ayer, la corrección fraterna, la dirección espiritual, el examen de conciencia, toda esa maravilla que la Iglesia Católica tiene en su espiritualidad para nuestro crecimiento en el camino de santificación. Pero todos ellos son de iniciativa personal. Sin embargo, este que nos presenta la última parte del número 1435 del Catecismo es muy interesante. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Pero el enunciado es genial. Dice que es el camino más seguro. Es el camino más seguro porque eso no se elige. A lo sumo nos toca aceptarlo. Pero nadie eligió su cruz. En esto de la conversión, es más seguro aquello donde tú no tienes la iniciativa, sino que la iniciativa es divina y le toca en la vida a uno es pronunciar lo acepto. Nadie eligió su cruz. Lucas 9, 22, 23 dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Son quizás, queridos amigos, las palabras más contundentes de Jesús? Jesús llevó a cabo su obra de redención en todo momento de su vida, pero muy especialmente fue en la cruz. Cuando Él fue llevado y le tocó aceptar su cruz. Ese fue el momento máximo, el momento más eficaz de la redención, la aceptación de la cruz. También para nosotros,
La penitencia más eficaz es esta, la aceptación de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Por eso es que el catecismo en esta mañana, queridos amigos, nos dice la aceptación de los sufrimientos es la penitencia más perfecta. Fijémonos en el pasaje del Evangelio que nos habla del buen ladrón. Aquel hombre que entiende que en ese momento está viviendo un momento de gracia en su vida. Entiende que no es un momento de rebelarse, sino que es el momento de aceptar la situación. Por eso, ese buen ladrón, en el momento más crucial de su vida, dice: nosotros tenemos lo que nos hemos merecido. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Son muy pocas personas en el mundo que tienen la humildad suficiente para hacer esa confesión como la hizo el buen ladrón en la cruz. Nosotros tenemos nuestro merecido. No hay mucha gente en el mundo que dice que lo que estoy padeciendo me lo he merecido. Solamente decimos, ¿por qué a mí? Pero no se trata de entender el sufrimiento concreto de nuestra vida. No se trata de entender el dolor como una especie de pago por mi pecado. El mismo Jesús rechaza eso cuando pregunta: este hombre nació ciego. ¿Qué pensáis? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús mismo responde: ni él pecó, ni sus padres. Hay que rechazar eso del sufrimiento que sea como una venganza de Dios contra mí por algo que hice, o un pago de los pecados concretos de mi vida o de los de mis padres. No, eso no es. Es cierto que la Sagrada Escritura afirma que el sufrimiento se ha introducido globalmente como consecuencia del pecado, sí. Pero al mismo tiempo afirma que no se puede hacer el silogismo de mi sufrimiento es una consecuencia directa de mi pecado. Eso no es católico. En el libro de Job, esto se ve bien claro. Algunos amigos de Job le dicen que si está padeciendo es porque ha hecho algo malo. Decían, algo habrá hecho para que le ocurra esto. Y esa tesis es rechazada en la Sagrada Escritura. Si esto es así, no quiere decir que en la providencia divina los sufrimientos que estamos padeciendo no tengan sentido. Todo sufrimiento en nuestra vida tiene un sentido. En la medida que es aceptado, que es asumido, que es unido a la cruz redentora de Jesucristo, logra todo su sentido. Jesús llama cruz al sufrimiento nuestro. Que mi sufrimiento, desde el momento que es aceptado y unido a la cruz de Cristo, es cruz salvadora, es cruz redentora. Pero si mi sufrimiento yo no lo uno a la cruz de Jesucristo, sufro y sufro sin sentido. Todos los sufrimientos de nuestra vida forman parte de la voluntad de Dios, pero esa voluntad hay que entenderla, y si yo no la entiendo o no la quiero entender, usted sufre y sufre sin ningún sentido. Y por eso el sufrimiento se convierte en una cosa de carácter totalmente mala, rechazable, no aceptable, incluso hasta el punto de decir que es un pago de Dios por yo portarme mal.
Los sufrimientos no son un castigo de Dios. Dios quiere que todas las situaciones concretas de mi vida sean asumidas y unidas a la cruz de Cristo. Pero si alguien no quiere conocer a Cristo, ese sufrimiento lo tiene que soportar solito. Nada de lo que nos ocurre en nuestra vida se escapa de la voluntad salvífica de Dios. Pero ese sufrimiento hay que ir a clavarlo con Jesús en la cruz. Se podría caer en el error práctico de hacer penitencia, pero que la elija yo. Que la elija yo. Eso sería más cómodo. A nosotros nos encanta llevar el timón. Pero la obra de santificación más perfecta es cuando no soy yo el que llevo las riendas, sino que es el Señor mismo el que lleva el timón de esa obra de penitencia en mi vida. Y a mí me toca aceptar, y a mí me toca confiar. Hay un pequeño cuento alrededor de la cruz, que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado, que dice que había un hombre que se quejaba de su cruz, que porque era muy pesada, que porque era insoportable, y estaba siempre quejándose delante de Dios de la cruz que le había puesto. Si yo acepto la cruz, decía, pero es que la que tengo es muy pesada. El caso es que el Señor le concede ir a la tienda donde venden las cruces y cambiar su cruz por otra. Y el hombre llega a la tienda y empieza a probarse una. Y dice, esta es insoportable, y la suelta y toma otra. Esta es muy grande y la suelta y toma otra. Esta es muy pesada y la suelta y toma otra. Y así va probando una y otra cruz hasta que toma una que vio recostada en el mostrador de la tienda y dice, esta como que sí me queda. Mira, es soportable. Con esta como que sí puedo. El dueño de la tienda de las cruces le dice, Señor, esa fue la cruz que usted traía cuando llegó a la tienda y la dejó aquí en el mostrador. Al darle la vuelta a la cruz, comprueba que tenía puesto su nombre. Era la suya y le quedaba perfecta. Es absurdo que estemos por ahí, queridos amigos, comprando cruces que no son las nuestras. El Señor le da a cada uno la cruz y al mismo tiempo la gracia que necesita para llevarla. Por eso yo tengo que aprender a amar mi cruz. No importa cómo sea o la que sea. Amar la cruz. No envidiemos a los demás pensando que nuestros sufrimientos, que nuestras cruces son menos llevaderos que las que tiene mi vecino. Yo por experiencia personal puedo decir que he visto personas llevar con una entereza increíble sufrimientos y cruces enormes. Y sin embargo, he visto otras personas que pasan toda su vida rebelándose frente a su cruz. Y muchas veces esa cruz era mínima, objetivamente hablando, comparándola con otras. Pero toda su vida la pasan rebelándose cargar su cruz. La cuestión, queridos amigos, no está en el tamaño de la cruz, sino en el grado de unión interior con ese corazón redentor de Cristo. No es el peso de la cruz la cuestión, sino el ir al Calvario
con Jesús y clavarme con Él en esa cruz. La clave está en pronunciar: acepto esta cruz y ofrezco este sufrimiento. Acepto porque nada de lo que ocurre en mi vida es ajeno a la voluntad salvífica de Dios. Y la ofrezco porque me uno al sacrificio de Jesucristo. Si es que yo no estoy solo. Es decir, la aceptación del sufrimiento no es una cosa pasiva, también es activa. Yo voy caminando con Jesús. Dios ha querido que colaboremos con nuestro sufrimiento. Fíjense, queridos amigos, no es lo mismo decir me resigno que decir lo acepto. En la resignación no es interpretada en este sentido de la manera cristiana, sino que es interpretada en el sentido como que no puedo hacer otra cosa, ahora me aguanto. No, no es me aguanto. No se puede ir por la vida diciendo ahora me aguanto esto que me pasa, no. Lo acepto. Ese acepto de mi cruz es el hágase que cada uno de nosotros tiene que pronunciar y que es necesario para la redención. Y que nuestro hágase de esa cruz, de ese sufrimiento, ese hágase personal forme parte de ese hágase de Cristo, de ese hágase de María. Hágase en mí según tu voluntad. Señor, no se haga lo que yo digo, sino lo que digas tú. Fue lo que dijo Jesús en Getsemaní. Fue lo que dijo María en Nazaret. Es lo que digo yo aquí, hoy, en Atlanta, o otro estará en California, o otro estará en Bogotá. Hágase. Y me uno al hágase de Cristo. También nos dice este número del Catecismo, 1435, que estamos comentando. Otra forma de ejercer la penitencia es el padecer la persecución a causa de la justicia. Jesús dijo: bienaventurados cuando os persigan y os insulten por causa de la justicia. El caso es que esto nos cuesta más todavía. Porque una cosa es aceptar el sufrimiento, que de alguna manera es un poco impersonal. El sufrimiento es como un cáncer o una determinada enfermedad. Yo no la busqué, me llegó. Mi actitud tiene que ser aceptarla y ofrecerla. Y es verdad que cuesta muchísimo aceptar esa cruz. Pero hay menos dificultad en aceptar eso que aceptar la persecución. Porque detrás de la persecución hay algunas voluntades humanas, personas concretas, que son las que están ejerciendo el mal de la persecución a mí. Y entonces nos rebelamos muchísimo ante la persecución. A la hora de aceptación de nuestras cruces y sufrimientos, suele ser más difícil aceptar el sufrimiento, por ejemplo, psíquico, que el sufrimiento físico. El sufrimiento físico es duro aceptarlo. Es duro aceptar el cáncer. Es duro también aceptarla cuando se trata de enfermedades que van a prolongarse por toda la vida. No solamente se curarán con un tratamiento, no, sino que serán para siempre. Cuestan mucho. Pero también cuestan muchísimo las enfermedades y los sufrimientos psíquicos, una depresión, una enfermedad mental, una esquizofrenia.
Es más duro porque parece que resulta más humillante, porque parece que tiene que soportar esa depresión como si ella fuera cómplice de esa enfermedad. Eso hace que la cruz sea más dura. Pero hay otra más dura todavía, y es la cruz de la persecución, la cruz de las calumnias, de las insidias, de la envidia. Cuando alguien habla mal de nosotros, no es que sea una sospecha, es que es una evidencia lo que esta persona está haciendo conmigo, está conspirando contra mí, y eso provoca un sufrimiento atroz. Y entonces se revela nuestro amor propio. Pero sin embargo forma parte de la cruz que está predicha por el Señor. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Si al Maestro le han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El Señor no les predijo que hay un cierto grado de incomprensión que forma parte de la providencia, forma parte del camino de santificación, no. Les dijo de persecución atroz. Y esto lo vemos en la vida de los santos, al conocer esa historia. Es más, hoy día, ¿quiénes son los más perseguidos por los protestantes? Por los santos. Padre Pío. Vamos a romper los santos, vamos a quitarlos de todas partes, vamos a borrar el nombre de estos pecadores, dicen algunos de estos. Los persiguieron en vida y ahora los persiguen después de muertos. La historia de la vida de los santos nos enseña esto y nos ayuda mucho a entender. No ha habido un santo al que no se le haya calumniado y perseguido. En la providencia de Dios, la persecución, queridos amigos, se convierte en un instrumento muy importantísimo de santificación. El Señor, en su omnipotencia, es capaz de servirse del pecado de los demás, de la envidia de los demás, para santificarme. Llegará un día en que los que os persigan pensarán que dan gloria a Dios. Muy interesante esto para incluso nuestra misma santificación y oración por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos hacen daño. Incluso nosotros llegar a un nivel de santidad tan grande de pensar que estas personas que nos hacen daño no son malas, que son buenas. Incluso llegar a pensar que ese que me está persiguiendo no está pecando. Porque es posible que él no tenga conciencia de que está haciendo eso, sino que me está haciendo un favor para que yo me santifique. Mucho cuidado con decir, es que me persiguen los malos. Es que al igual puede ser que no son malos, sencillamente puede haber un cúmulo de incomprensiones y malentendidos. Lo importante, queridos amigos, no son tanto las causas. ¿Esto por qué me pasa a mí? Al Señor lo que le importa más es el para qué que ese por qué. Eso es lo que le importa al Señor. Esas persecuciones, esa envidia que vemos en muchas personas que hasta los ojos se les ponen rojos. Esas persecuciones son para mi purificación, son para mi humildad. Y los santos son nuestro testimonio. ¿Cuántos santos? Padre Pío, San Juan de Ávila, perseguidos, encarcelados, puestos en lugares para que nunca nadie los pudiera ver. Y ellos
nunca se rebelaban. Pronunciaban ese particular, yo lo acepto. Incluso en el caso del Padre Pío, muchos que le conocían intentaban defenderlo contra todas las calumnias que hablaban de él, y sin embargo el Padre Pío les decía a ellos, callad y orad. Eso únicamente lo saben hacer los santos. Los que no somos santos nos defendemos, despotricamos, enfrentamos, encaramos. Bueno, callad y orad, decía Padre Pío, porque mi defensor es el Señor. Eso es muy interesante. Los que no somos tan santos vamos a la defensiva, pero no. Ya lo dijo Jesús, mi Padre del cielo podría poner una legión de ángeles para defenderme, pero no la ha puesto, porque yo necesito esa purificación para santificarme, esa persecución para hacerme más humilde, esas críticas para hacerme menos vanidoso. No hay un buen camino que no tenga incomprensiones, persecuciones. Allí donde hay una buena obra de Dios, tarde o temprano, tendrán las persecuciones desde adentro y desde afuera que llegar. Así que si quieres ser santo y obrar el bien, prepárate para la prueba. Allí donde hay fidelidad a la cruz de Cristo, tiene lugar las persecuciones más atroces, de adentro y de afuera. Y nosotros no tenemos que escandalizarnos de eso. Cuando llegan las persecuciones, no es bueno que nos desahoguemos con la maldad concreta. Dejad de buscar malos. Deja de buscar los malos. Que lo importante es que con sencillez y humildad pidamos luz al Espíritu Santo para saber cómo vivir ese momento. Para saber con la luz del Espíritu Santo cómo decir, lo acepto y lo ofrezco. La persecución nos ayuda a entender que la gloria no está en esta vida, sino que está en la vida eterna. Porque todo, absolutamente todo en esta vida está sometido a la imperfección, al pecado del hombre. Y que nuestro corazón está llamado a estar expuesto únicamente en Dios. En el fondo, la persecución es una llamada a no apegarnos a nada en esta vida, a no poner el corazón en lo pasajero, ni tan siquiera en las obras buenas que podemos hacer, como dice la Sagrada Escritura, hacedlas como si no las hicieseis, para que no pienses que son tuyas. Ese grupo no es tuyo, esa comunidad no es tuya, esa construcción no es tuya. Hacedlas como si no las hicieseis, desprendidos de todo, porque mi corazón está puesto en Dios. Mucho cuidado con la vanidad, que las incomprensiones y las persecuciones nos ayudan a no poseer esas obras, aunque sean buenas. Esas obras por las que nos persiguen no son tuyas. Y esas persecuciones vienen a ayudar a desprenderme de ellas. Me duele, pero te ofrezco la obra que hice para tu gloria, oh Dios mío. Que si lo hice por ti, y no voy a dejar de seguir haciéndolo, aunque me persigan,
pero tampoco las hago por los aplausos de los hombres. Las persecuciones nos ayudan a purificar nuestra intención. La intención por la cual me sacrifico, me reúno, organizo, animo, apoyo, todo lo que cada uno de ustedes buenamente hace. La persecución me ayuda a purificar la intención. Cuando dejamos de hacer una obra buena por el juicio de los demás, entonces nos estábamos buscando a nosotros mismos. Ahí está la clave. Cuando la gente se va, dices que yo me voy de esta comunidad porque aquí critican mucho, usted se estaba buscando a usted mismo. Estaba buscando su comodidad. Usted no estaba haciéndolo para la gloria de Dios. La estaba haciendo para usted sentirse bien. Por lo tanto, se estaba buscando a usted. Por eso se va cuando algo ya no le gustó, o cuando se sintió inconforme, o cuando le corrigieron, o cuando le persiguieron. Por tanto, queridos amigos, todos los santos y cualquier cristiano que quiera vivir fielmente tendrá un grado de incomprensión, de persecución en su vida. Eso está garantizado. Prepárate para la prueba. Damos un paso más y nos presenta el Catecismo el número 1436 que dice: Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diaria se encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Hemos hablado muchas catequesis sobre la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía, fuente de purificación y penitencia. Eucaristía, fuente de perdón de los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales. Es verdad que se nos pide comulgar en la gracia de Dios, estar limpios de pecados graves, de pecados mortales para poder comulgar. Pero al mismo tiempo, y sin que sea contradictorio, la comunión nos purifica de los pecados veniales y nos protege, nos preserva de los pecados mortales. Y el Catecismo en este número nos remite a ese precioso numeral 1394 que estudiamos hablando de la Eucaristía, que dice: como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Es decir, que la Eucaristía lo que hace es aumentar el amor, aumentar los lazos de amistad con Jesucristo. Porque cuando aumenta el amor, disminuyen los pecados. En definitiva, queridos amigos, que los sacramentos no son actos mágicos que están como sobreañadidos a nuestra vida. Los sacramentos están unidos al día a día de nuestra vida, al ejercicio diario de los acontecimientos que nos tocan, que nos purificamos al mismo tiempo por los sacramentos, que nos purificamos al mismo tiempo por la vivencia concreta de las circunstancias de nuestra vida que son vividas conforme
al designio de Dios. Y este capítulo del Catecismo que estamos estudiando en estas semanas, que se titula Diversas formas de penitencia en la vida cristiana, nos puede llamar mucho la atención cómo se mezcla lo natural y lo sobrenatural. Cómo se mezcla la enfermedad con la limosna, la comunión con la aceptación de la persecución. Todo lo que hemos hablado, todo está mezclado porque esa es nuestra vida. Y esto es bueno que lo veamos así, porque la vida espiritual no es algo distinto ni distante de nuestra vida diaria. Viene a conectarlo todo. Vivir todo en Cristo. Mi relación con mis vecinos, mis estudios, mi enfermedad, mis éxitos, mis pérdidas, mi pecado y sobre todo mi búsqueda constante de la santidad en mi vida.